Muchísimas gracias. En vista de lo breve, digamos, de lo justo que tenemos la agenda por el retraso inicial, vamos a dar un par de intervenciones más. Yo creo que las intervenciones que están haciendo, por lo menos la que compartió el compañero de la Universidad de Simón Bolívar, de Venezuela, nos permite ese amplio debate que vosotros estéis desarrollando tan excelentemente. Le doy el paso a otra persona que tiene una inquietud, además de otro profesor de la Universidad del Norte. Y si hay alguno más, me gustaría que me lo señalasen para dar por cerrada esta primera sesión. Vale, perfecto. Bueno, este primer módulo de la primera sesión, porque después inmediatamente daremos paso al profesor Jesús Miguel Flores, también de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Pablo Arturo Rojas Cervantes, yo vengo de la Universidad Central de Bogotá, soy comunicador social y pues mi pregunta va dirigida a todos ustedes. ¿Cuál es el papel que debe jugar el comunicador social frente a estas nuevas tendencias que se generan en las sociedades digitales? Adiós. De incertidumbre. Una pregunta difícil de responder rápidamente. Sí, no sé, vamos, yo si queréis, vamos. Sí, dale, provócanos. Yo creo que como en todo, o sea, si algo, o sea, yo no sé si es estamos, supongo que en una parte importante de la sociedad líquida que anunciaba Oman, ¿no? Es decir, y eso nos obliga a un reposicionamiento constante. Yo creo que los comunicadores sociales, igual que los educadores, igual que los padres, igual que diría cualquier profesión actualmente, pero nosotros especialmente que estamos en el centro de ese, o en el vórtice de ese movimiento, yo creo que tenemos que ser conscientes de que constantemente tenemos que estar repensando qué es lo que sucede alrededor. Es cierto, y lo apuntaba yo creo muy bien en su exposición Gaspar, que también hay que tener una cierta prevención, incluso los que estamos dentro de este medio, para reposicionar bien el sitio en el que estamos. Porque lo que sucede es que actualmente hay una cantidad de información tan enorme que incluso a veces pensamos que está sucediendo más de lo que sucede. Y poníamos ese ejemplo, ¿no? Es decir, yo en una cosa reciente que he redactado, los últimos datos, que concretamente voy a hablar de radio, ¿no? Es decir, la radio lleva muerta no sé cuántos años, ¿no? Yo que he seguido mucho ese ámbito, y los últimos estudios siguen diciendo que en Europa el 95% del negocio que tiene que ver con los contenidos sonoros, no musicales, me refiero en el sentido de lo que son las discográficas, sigue estando en la radio convencional. Y que el fenómeno de las nuevas ventanas de los contenidos sonoros, véase podcast, véase tal, radio IP, etcétera, es muy importante, es muy interesante, porque lo que ha hecho ha sido abrir canales que no existían y que por lo tanto son novedosos y son proyectivos, pero no podemos olvidar que estamos en ese 5%. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es tener esa mirada sosegada, abrazar la tecnología yo creo, con inquietud, que no pase un poco como yo creo que se ha sucedido en otros campos. Sí, creo que la prensa, por ejemplo, en papel está sufriendo de una forma muy notable, y creo que es una cuestión en todos los países, y se ve en toda la cadena de valor, ¿no? Se ve en lo que son los periódicos, pero se ven en los que fabrican papel. O sea, que se ve en toda la cadena de valor, que eso sí está pasando. Es decir, para intentar adelantarse a esos sobresaltos y saber aprovechar esa potencialidad, enlazándola de una forma creativa en un nuevo modelo y en un nuevo rol que tenemos que asumir. No sé si... Vale, entonces damos la palabra al penúltimo asistente, que va a hacer su inquietud, va a transmitir su pregunta para dar cierre con uno más y agradeceros posteriormente vuestra participación. Bueno, hola a todos allí en Madrid. Yo soy Carlos Arcila, profesor de la Universidad del Norte. Saludos a Lola, la conozco bien. Saludos, Carlos, un placer. Bueno, nada, mi pregunta parcialmente estuvo respondida con la pregunta que hizo el profesor de la Universidad Simón Bolívar, porque estoy bien interesado en el tema de políticas públicas que debe haber desde los estados para promocionar y regular un poco el tema de la infancia e Internet, ¿no? Sobre todo, bueno, en los países latinoamericanos hasta hace muy poco es que algunos gobiernos se han percatado de la importancia que tiene, digamos, que tiene estos espacios, sobre todo un poco con lo que se venía hablando al principio, de que se piensa que lo virtual es algo de mentira y que es un mundo diferente al presencial. Resulta que es exactamente el mismo, una extensión, los espacios de copresencia se están complementando
con los virtuales, y yo diría que incluso al revés, los virtuales más bien a veces se complementan con los de copresencia, ¿no? Todos estos espacios son parte de la vida cotidiana de los jóvenes, y hay, digamos, proyectos de investigación que han tenido mucha más influencia en las políticas públicas, como puede ser el caso del Reino Unido. Recuerdo, por ejemplo, los estudios de Sonia Livingstone, aquellos de Kids Go Online, y cómo ellos han salido, han podido permear los estudios de la academia dentro de las políticas de regulación de Internet y de la promoción y regulación de Internet, ¿no? Entonces, si bien algunos de ustedes habían respondido en parte a estas preguntas hablando de los riesgos, de la seguridad de la infancia en Internet, pues me gustaría que fuéramos más concretos, o sea, un poco más concretos a la hora de saber qué política o cómo aconsejar a nuestros estados, a nuestros gobiernos a la hora de tomar decisiones sobre políticas públicas en el tema de infancia e Internet, porque si bien sabemos, bueno, que en Internet se abren posibilidades de crear nuevas identidades, también se abren muchas más posibilidades de nuevos riesgos para los niños, ¿no? Entonces, tratar de ser un poco concreto en eso, como si nos estuviéramos sentando enfrente de los que crean las políticas públicas y poder aconsejarlos, porque en algunos países, como decían, como en el caso de Inglaterra o en el Reino Unido, estos estudios ayudan a las políticas públicas, pero en nuestros casos todavía la academia está tan separada y estos estudios no llegan a quienes formulan estas políticas. Entonces, si pudiéramos resumir cómo podríamos aconsejar a los estados para disminuir esos riesgos y mejorar la promoción de Internet en los niños y en la infancia. También. Bueno, aquí lo que sí que hay, desde luego, son consejos de autorregulación audiovisual, es decir, las diferentes comunidades autónomas tienen consejos autorreguladores de contenidos, y en ese sentido, bueno, pues es una forma interesante. Es verdad que son contenidos audiovisuales, sobre todo en televisión, no llega a ser desde luego un censor, pero sí un elemento interesante para que desde el propio medio, los propios productores, bueno, se autorregulen y sepan cuáles son los contenidos, o ofrezcan cuáles son los contenidos más interesantes y sobre todo con menores riesgos, teniendo en cuenta que la audiencia es cada vez, o tiene una franja de edad cada vez de menor edad, ¿no? Y en ese sentido quizá es un punto interesante. Es verdad que la red es todavía un elemento, un entorno, un espacio mucho más amplio. La autorregulación es, si no imposible, muy complicada. Y en ese sentido, pues quizá habría que abordar, bueno, pues aunar esfuerzos, ¿no? Como estamos señalando antes, es importante el papel que juegan todos los agentes en este entorno, y en ese sentido, pues bueno, quizá la búsqueda de consejos, de unión de esfuerzos pudiera suponer o pudiera funcionar en este sentido, en regular de alguna forma estos contenidos tan abiertos y al acceso de cada vez jóvenes, personas de menor edad. Yo añadiría, si me permitís, algo. A ver, no sé si exactamente voy a contestar lo de las políticas públicas, pero quizás cerca. Creo que sí que igual es responsabilidad también de los investigadores o de los universitarios, y cada vez yo creo que también, por lo menos aquí estamos yendo más hacia ello. Creo que sí que es obligación nuestra, por lo menos, transmitir a la sociedad, por ejemplo, para empezar, lo que son resultados de investigación, que normalmente suelen ser, bueno, son resultados también pues fundados y el resultado de mucho trabajo, y por lo menos donde hay datos, al menos fundamentados. Para empezar, transmitirlo a la sociedad, que se conozca, porque el conocimiento también es la primera arma, y que, por ejemplo, y también que no nos asuste mucho la palabra riesgo. Hablando, por ejemplo, de menores, Internet, etcétera, etcétera. Bueno, las situaciones de riesgo. Lo primero que hay que hacer es conocerlas. O sea, lo peligroso es la incertidumbre, el no saber. Hay una cosa abierta donde podemos pensar hasta cosas a veces fuera de la realidad. Creo que sí que es importante transmitir, dar a conocer los resultados y transmitir a la sociedad los resultados para que se conozca, para que se sepa, y en esta medida para conocer los riesgos. Insisto en que no nos asustemos por la palabra riesgo, porque riesgos hay siempre. Desde el momento en que ahora salimos a la calle, pasa un coche, bueno, y también me puede atropellar. O sea, vivir es correr riesgos continuamente. El tema es
que no nos asuste y dotarnos de instrumentos y de recursos para hacer frente a esos riesgos y para poder educar o orientar a los más jóvenes o a los menos jóvenes por ahí. Lo de las políticas públicas creo que sé contestar un poquito peor, pero desde luego transmitir a la sociedad para formar a la sociedad en su conjunto y para concienciarla, por ahí sí que lo veo claro, ¿eh? Y el primer paso sería, lo primero, transmitir a la sociedad los resultados, para empezar, de la investigación, por ejemplo, que se realiza en la universidad. También para que sea algo menos alejado, efectivamente, ¿eh? Lo que se hace, el trabajo de la investigación que hacemos en los despachos, para que tenga alguna conexión con la realidad. Yo, ahí, vinculado sobre todo con lo que planteaba de las políticas públicas, yo creo que el primer paso está en sensibilizar al interlocutor. Yo creo que partimos, y en ese sentido la situación en España en relación a lo que pueda ser el Reino Unido es muy diferente. No hay que olvidar, por ejemplo, no sé, en un ámbito concreto que es el de tecnologías de la información y la comunicación para educación, BECTA, que es la agencia que tiene el gobierno británico para el desarrollo de ese ámbito, es la que se encarga de promover los estudios. Y lo que hace es que BECTA va a la academia, ha detectado, además con el aporte de la academia, unas necesidades, unos riesgos, unas oportunidades, y va con dinero y le dice a los investigadores: mire usted, quiero que me ayude a resolver ese problema, lo tenemos que hacer juntos. Eso, desde luego, y aquí hablo ya de la experiencia personal, de haber estado un poco en los dos lados, lo primero es sensibilizar al interlocutor, es decir, hacer que se plantee la necesidad, precisamente por lo que antes señalaba y vinculado con ello, de esa cierta esclerosis que tiene la administración a veces, de ver el problema cuando ya es un problema enorme, no cuando realmente hace falta investigar, deducir qué pasa, cuáles son las líneas y demás. Y pongo un ejemplo para que esto se vea muy claro. En un proyecto en el que estamos colaborando, curiosamente nadie se había planteado en una institución aquí en España que los datos que están en el otro proyecto están siendo gestionados, los datos de miles de profesores, sus perfiles están gestionados a través de una red social que está en un servidor de Estados Unidos, y que la legislación europea y la de Estados Unidos en protección de datos, y no estoy hablando de niños, estoy hablando de adultos, no tiene nada que ver. El uso que se puede hacer de esos datos, el tratamiento, la cesión a terceros, etc. Pues curiosamente no había reflexionado sobre eso, es decir, se lanza una opción, se lanza una política pública, sin que previa y anteriormente se haya reflexionado sobre todos los elementos que tienen que ver con el lanzamiento de ese proyecto. Da igual que sea en compra de equipamiento, a veces aquí hemos vivido eso, se han gastado millones de euros en compra de equipamiento sin que haya un estudio previo de cuál es el impacto que eso tiene, por ejemplo. O cuál es la relación que tiene que haber entre eso y formación o dinamización de procesos en el aula y demás. Y entonces, el problema básico que nosotros encontramos aquí, lo primero, y no lo digo porque creo que haya que hacerlo, sino porque lo que hemos hecho es sensibilizar, en este caso al interlocutor, para que la política pública no vaya delante de la reflexión sobre lo que se supone. Y eso no significa hacerlo torpedear la iniciativa, porque, insisto, en el modelo anglosajón o en el modelo de los países nórdicos, lo que tienen es un contacto muy directo con la academia. También es verdad que hay que quitar algunas reticencias tradicionales del modelo de lo que ha sido, y insisto, esto es una experiencia puramente personal, de lo que ha sido la investigación a veces en la propia universidad o en la academia, ¿no? Que no ha tenido la mirada, o sea, no ha sido capaz de ver también el problema, y siempre la queja por parte de la administración ha sido que lo que venía de la academia era algo que tenía un sesgo muy teórico, pero que no era capaz de focalizar, de objetivar el problema concreto que había que resolver. Y creo que eso también es un elemento importante. O sea, que creo que es una cuestión de conexión, ¿no? Sí, yo ahí hilando con lo que comentaba Manuel, porque habéis dicho, pues habéis tocado los dos ejes. La primera necesidad es que se deje aconsejar, que el gobierno, que la administración pública se deje aconsejar, que no es fácil, que quiera dar dinero para dejarse aconsejar. Más difícil. Y lo segundo, y el otro eje, el de la formación, es fundamental. Pero ahí nosotros sí hemos tenido alguna experiencia y de hecho hemos trabajado en algún proyecto muy específico, pero que creo que se podría hacer una pequeña generalización, de hacer una investigación de cuáles son los problemas o las resistencias para implantar las TIC, en este caso en formación profesional, pero valdría para cualquier ámbito educativo, para dar unas pistas, o dar más que unas pistas, unos criterios
a la administración pública para que tome decisiones. Entonces, ahí lo que sí me parece fundamental es que se analicen absolutamente todos los factores que tienen que ver. Es decir, no puedes, a una administración no le puedes decir, mira, así tienes que hacer las cosas para que haya una interacción segura de los niños con Internet. No, te tienes que ir. Los niños, la infancia se pasa la mayor parte del tiempo con los profesores, profesoras, maestros, maestras, y con los padres y madres. Entonces, hay que ver en qué circunstancias se puede formar, pero no hay que intervenir, no hay que formarles por formarles, hay que ver si ese profesor o profesora necesita tiempo para poder formarse, cuáles son los recursos que tienen que ponerse a su disposición, etcétera, etcétera. Entonces, un estudio, en la línea de la pregunta, un estudio para aconsejar o para dar criterios a la administración pública debería contemplar todos los factores posibles, porque al final lo que nos interesa es lo que nos interesa, que es que el niño, o sea, que el niño esté protegido, que se eduque, o que saque el mayor provecho posible de esa experiencia. En este caso es Internet, pero es que es totalmente aplicable a la vida. O sea, es como cualquier otro aspecto. Y al hilo de este ejemplo que ponía Sergio, en el que colaboramos, un estudio que se hizo, que tenía un conjunto de reflexiones de carácter aplicado, es decir, que realmente eran recomendaciones, terminó en un cajón. Bueno, yo no lo quería decir. Entonces eso es un problema muchas veces, ¿no? Es una inversión y al final termina en un cajón, pero simplemente porque a veces existe un miedo al resultado. O sea, si se hace una investigación y dice lo que dice tu realidad, cuando pides una investigación o cuando se motiva, tienes que asumir que estás dispuesto a tomar como valor lo que dice tu realidad para cambiarla. Y eso a veces es muy complicado. Muchísimas gracias. Como nota informativa, aludiendo un poco a lo que vosotros habéis comentado actualmente, pues tanto los nombres de los ponentes y los correos electrónicos se pueden conseguir fácilmente en Internet, asimismo de muchos de los profesores que estamos haciendo, de cara a ese diálogo con las administraciones públicas, sobre todo en América Latina. Así que es una buena ocasión esta, siendo transmitido este evento a través de Renata, que se rompa esa esclerosis que también había señalado Manuel en el caso de las instituciones públicas latinoamericanas con nosotros la academia. Damos palabra al último asistente que va a intervenir para, digamos, dar por concluida esta videoconferencia con la conexión con los amigos de la Universidad Complutense, Universidad de Murcia y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, es un placer escucharlos. Buenos días acá a todos los presentes. Mi nombre es Elkin Hernández, vengo de la ciudad de Cartagena, soy docente bilingüe en el área química. Tengo una pregunta pues referente al área de educación, y dice así: ¿qué aspectos tentativos podrían tenerse en cuenta en la aplicación de las TIC en la educación con relación a lo que hacen referencia al nuevo ecosistema, teniendo en cuenta esos nativos digitales y nativos no digitales, podría llamarse en proceso o en aprendizaje? A ver, bueno, os contestamos un poco desde la experiencia de lo que hemos ido investigando nosotros. Nosotros ahí las líneas tentativas donde habría que intervenir es, siento repetirme, pero sería en todas las áreas o ámbitos de acción. Por centrarlo e intentar hacerlo más concreto, en el caso de la educación formal, ¿no? Pues si un acto didáctico tiene una serie de agentes, como serían los profesores, los alumnos, si tiene una serie de etapas, como puede ser la preparación, el propio desarrollo y la evaluación y el seguimiento, creo que ahí, en esos ejes, en esas etapas y en esos agentes, es donde habría que incidir para una aplicación más eficaz de las TIC, es decir, detectando cuáles son los cambios que se han producido en esos agentes o las resistencias que pueden tener esos agentes, generalmente profesorado, a implantar las TIC, y en el caso de las etapas, pues ir viendo cómo esas TIC pueden ayudar en cada una de esas etapas.
huyendo, sobre todo por dar algún criterio, por no ser tan demasiado práctico, por dar algún criterio, interviniendo, por ejemplo, en esas resistencias a utilizar las tecnologías, en algo que un compañero de nuestra universidad, Alfonso Cuadrado, llama tecnofantasía, es decir, no obsesionarse con que esa tecnología me va a resolver la preparación del acto didáctico, el desarrollo, la evaluación y el seguimiento, sino viendo todos esos recursos y cómo encajaría o no, de manera más eficaz, cuál sería el modo más eficaz de, digamos, modificar esa etapa o de intervenir en esa etapa o de no intervenir. O sea, tanto la presencia como la ausencia de la tecnología, en ese caso sería importante. No sé si mis compañeros a lo mejor pueden añadir algo más. Bueno, yo también desde igual, un poco partiendo de las experiencias que hemos tenido, yo creo, sobre todo vinculado con lo que antes planteaba el compañero del ámbito de las políticas públicas. Yo creo que evidentemente en el desempeño, en el despliegue de una implantación eficaz de las TIC, la acción de política general es muy importante, es decir, acertar con dónde se ponen los recursos que se tienen y sobre qué se apoya específicamente esas acciones es fundamental. O sea, creo que eso es un elemento básico de la acción. Si eso no funciona bien, es muy probable que el resto del sistema funcione, como decía, a años luz, porque seguirá funcionando. Es decir, yo vivo, por ejemplo, durante muchos años, por ejemplo, aquí en España se puso mucho acento en el despliegue tecnológico, en lo que era cacharrería, es decir, aparatos, sean portátiles, PCs de sobremesa, tal. Se puso mucho acento, por ejemplo, en la ratio entre alumno y ordenador, es decir, que se puso mucho el foco en eso, evidentemente la conectividad, que eso sí creo que se hizo de forma muy positiva. Por ejemplo, actualmente hay un gran debate sobre, no ya sobre el tema de las ratios, que eso es una cosa que yo creo que está muy superada, sino realmente sobre el modelo de despliegue tecnológico, porque por lo menos cada vez más es más habitual que los alumnos, por ejemplo, en la universidad vean con sus propios dispositivos, y aunque tú le pongas el tuyo aquí, el alumno obvia el tuyo, porque es lo que digamos, ha naturalizado de alguna forma su uso. Entonces hay que replantearse las políticas de acción sobre eso. En el tema de formación profesorado, yo creo que sé que es uno de los grandes debates, es decir, ¿qué supone formar en TIC? Si antes decíamos, porque realmente lo que estamos viendo sistemáticamente en todos los procesos de formación en TIC, en todos los niveles educativos, el elemento transformador que se pretende vinculado y que se ha asociado muchas veces, yo creo de forma muy equívoca, a un modelo educativo transformador en cuanto a las metodologías, etcétera, no siempre es así. Es decir, tú puedes enseñarle a alguien programas, puedes enseñarle a alguien tecnología, pero luego el salto para utilizar de una forma creativa y crítica esa tecnología no lo tenemos a veces ni siquiera los docentes, y tenemos en eso que ser críticos y yo me pongo el primero, o sea, no tengo que poner a nadie. Creo que hay un gap o hay un agujero entre pensar que por formar a alguien en la tecnología eso va a producir un elemento transformador en el uso de la tecnología en el aula y una adaptación a las lógicas de aprendizaje que tienen la mayor parte de nuestros alumnos hoy en día, en el que una cantidad de información no se la damos nosotros en el aula, sino que la están recuperando de forma muy diversa y a veces desestructurada, y eso es uno de los problemas que planteaba en el fondo la primera pregunta sobre qué hay que hacer. Entonces yo creo que ahí requiere, y les pongo un ejemplo. Hace unos años en nuestra universidad se hizo una pequeña investigación sobre qué impacto tenía la formación de los profesores que se les daban cursos de herramientas de autor, ¿no? Es decir, detrás de la lógica de las herramientas de autor está la idea del socioconstructivismo, etc. El impacto en unas titulaciones concretas que eran online era igual al 0%. Ninguno de los profesores que había sido formado en el uso de esas herramientas, que son muy sencillas, había completado una unidad didáctica completa utilizando esas herramientas. ¿Eso qué indica? Que indica que también desde las acciones públicas, da igual que sea a nivel del país o a nivel de las instituciones de la academia, a veces se piensa que un profesor que aprende tecnología aprende a su vez y de forma por ósmosis a ser un buen escritor para multimedia, a tener la capacidad de producir, a tener un gusto gráfico, a ser capaz de elaborar un programa sonoro, etc. Cuando eso, por ejemplo, en el caso concreto de la enseñanza a distancia, eso está apoyado por una unidad de producción multimedia que tiene especialistas, muchas veces que son comunicadores sociales o del ámbito gráfico, etcétera, en eso produce un elemento transformador. O sea, yo creo que hay muchos retos. Mi respuesta podría ser mucho más larga, pero es que yo tengo mucho interés en este tema, ¿no?
podría ser mucho más larga porque afecta a muchas cosas, pero hay que orientarlas bien y hay que debatir mucho y hay que reflexionar mucho sobre ello. Muchísimas gracias. Con esto daríamos fin a la videoconferencia con los amigos de estas 3 universidades, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Les invitamos a que nos sigan la transmisión. Sabemos que ya es hora, ya tardecilla y ya apetece ir a casa, pero de todas maneras a través de internet nos pueden seguir tanto el día de hoy en la tarde para nosotros, muy noche para vosotros, y mañana a través de internet. Solamente nos resta darles las enhorabuenas, agradecerles completamente y un aplauso también para cada uno de ustedes por hacer parte. Gracias a vosotros, a ti Elías y a todos los asistentes. Ha sido un placer para nosotros compartir este rato con todos vosotros. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Gracias.